Buenas noches, jóvenes, ¿cómo están? Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, les voy a agradecer que vayan conectando su cámara, por favor. Todos los que puedan activar su cámara, que la puedan tener ahí abierta. Solo es un momento de clases, no es que vayamos a estar toda la noche. Vamos a ver de nuevo para los que ya estuvieron la clase pasada el día lunes, pues hoy van a ver esto como un repaso. Realmente van a poder, si se quedaron con algunas dudas, todavía van a poder resolverlas el día de hoy y pues tener un mejor aprendizaje. Para los que no, pues por diversas circunstancias no pudieron estar, pues se les entiende, no hay ningún inconveniente, porque de igual forma ese día pues era un día que muchos tenían para descansar, entonces no hay ningún problema. Lo único es pues que los que ya estuvieron pues van a tener en este momento una clase de refuerzo. Los que no, pues hoy vamos a ver lo que vimos el día lunes precisamente y vamos a acotar sobre ciertas situaciones que nos interesan a nosotros. Estoy iniciando desde la generalidad para ir bajando hacia lo particular. Yo sé que ahorita quizás, si por qué es esto, por qué es que tengo que estudiarme esto, por qué tengo que aprenderme la estructura, quizás para ustedes les sea un poco complicado, pero ya vamos a ir entendiendo. Ahorita, como les digo, vamos de la generalidad a lo particular. Entonces, vamos a utilizar un método. El método que vamos a utilizar hoy para lo que les voy a enseñar, yo le denomino tareas. Es decir, técnicas avanzadas, si lo quieren ver ustedes, de refuerzo, enseñanza y aprendizaje sistemático. Estas tareas pues las vamos a aplicar, pues este método lo vamos a aplicar a la jurisdicción voluntaria. Entonces, si ustedes pues quieren aplicar otro método, consideran que pueden aprender esto de otra forma o memorizándolo se les va a facilitar, pues ya es cuestión de ustedes. Yo ahí no tengo ningún inconveniente, cada persona pues a veces aprende de manera diferente y yo pues trato de no meterme en eso, ¿sí? Entonces, vamos a iniciar el día de hoy
con lo que es directamente cada uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria, viendo la estructura ya en forma particular, y pues obviamente si en dado caso se les dificultara a ustedes, entonces pues me van preguntando, me pueden ir preguntando, no hay ningún inconveniente. Al principio vamos a analizar por reglas generales y por reglas estructurales. Entonces, dos tipos de reglas para poder estudiar lo que es la jurisdicción voluntaria y específicamente la estructura de cada uno de los asuntos. Reglas generales y reglas estructurales, que devienen de los propios principios de lo que es la jurisdicción voluntaria. En el caso, por ejemplo, Andrea Sofía, no sé si está poniendo atención, que yo veo ahí que está hablando con alguien más, porque si no, recuerden que no es obligatorio estar en clases, por favor, pero sí distraen a sus compañeros. Ok, entonces, reglas generales y reglas estructurales. Ya, no hay más. Reglas generales 10 y reglas estructurales 20. Muchas de ellas ustedes ya las manejan, ya se las saben, con lo cual no van a tener ningún inconveniente en poderlas manejar. Realmente son reglas que nacen de la propia lógica de la jurisdicción voluntaria. Si ustedes manejan los principios, si ustedes manejan lo que son las reglas, esto no se les va a dificultar para nada. Yo les envío a ustedes un archivo donde está la estructura de cada uno de los asuntos de jurisdicción voluntaria. Obviamente, cuando ustedes lo oyeron, quizás dijeron, ¿y cuándo me voy a aprender esto? ¿En qué momento? No es complicado. Si ustedes manejan lo que yo les voy a enseñar el día de hoy, lo demás va a ser pan comido. No hay ningún problema. Solo con esto que ustedes manejen, lo demás se va adquiriendo por simple lógica y simple deducción. No hay ningún inconveniente en eso. Entonces, vamos a partir analizando lo que son las reglas generales. 10 reglas generales. Como les digo, parten de los principios. Primer regla general. No puede hablarse, y ojo, no puede hablarse de jurisdicción voluntaria si no existe consentimiento unánime de todos los interesados. Ok. Si hay discusión, si hay controversia, podríamos hablar de jurisdicción voluntaria. Sara Mireya. ¿Sí, licenciado? Si hay controversia, sí podríamos hablar de jurisdicción voluntaria. Licenciado, fíjese que no estuve la clase pasada, entonces hasta ahorita estoy poniendo atención. Por eso, pero vean pues, pongan atención. Vean la primera regla que dice, Sara. Lea la primera regla, por favor. No puede hablarse de jurisdicción voluntaria si no existe consentimiento unánime de todos los interesados. Entonces, si hay litis, ¿hay jurisdicción voluntaria? Sí. ¿Quién me responde? No, licenciado. No, licenciado, no hay. No puede haber. Claro. No, licenciado, porque no hay consentimiento. No están de acuerdo. No, licenciado, Tendrían que estar porque de hay acuerdo. litis. Si no hay consentimiento, el notario no puede actuar. No, porque tendrían que estar de acuerdo ambas partes para poder desarrollarlo. Exacto. Entonces veamos. Pues ambas partes se están refiriendo a los. Acá vamos a tomar los términos específicos de la jurisdicción voluntaria. Salvo que sea un contrato, entonces hablamos de partes como tal. Acá son requirientes, son interesados. ¿Sí? Entonces, si hay controversia, no podemos hablar de jurisdicción voluntaria. ¿Por qué? Porque cuando hay controversia, el asunto se escapa de las manos del notario y pasa a conocimiento después para resolver la controversia. Entonces, a partir del momento en que surge el litis, deja el notario de conocer y pasa a otro asunto que debe resolverse, debe ventilarse en un órgano jurisdiccional. Recuérdense que inicialmente la jurisdicción, el término es propio de los órganos de justicia, no hay más. Entonces, si no hay voluntad, si no existe consentimiento unánime, no podemos hablar de jurisdicción voluntaria. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay una oposición, esa oposición se debe resolver por medio de un juez de primera instancia. El notario deja de conocer
y remita el expediente a un juez de primera instancia. ¿Ven? Es cuestión de lógica. Todas las actuaciones se deben hacer constar en acta notarial. Es decir, los testimonios, si son testigos, las declaraciones testimoniales se reciben en acta notarial. A excepción de que las resoluciones, cuando se está resolviendo algo, cuando el notario está resolviendo algo, lo va a hacer, digamos así, no en un acta notarial, sino lo va a hacer una resolución cuya redacción es de discreción particular. Ahí no hay ningún inconveniente. Solo permítanme, voy a grabar la clase para que quede sentado esto. Ya lo voy a compartir los enlaces que todavía no se los he podido compartir. Ahí estamos. Entonces, número 2, todas las actuaciones se harán constar en acta notarial, salvo las resoluciones cuya redacción es discrecional. Número 3, el notario puede requerir por medio de oficio la colaboración de las autoridades. Recuérdense que este es un principio. Por ejemplo, la colaboración con las autoridades es algo muy elemental. Por ejemplo, cuando se requiere un dictamen o una opinión de la Procuraduría General de la Nación, caso de menores, caso de bienes donde tiene interés el Estado, por ejemplo, en un proceso sucesorio o en una constitución de patrimonio familiar, o inclusive en la rectificación de área de bien inmueble urbano, sobre todo por aquellas áreas donde puede tener inconveniente el Estado. Entonces, en esos casos es necesario requerir el apoyo de la Procuraduría General de la Nación, y recuerden, es algo muy importante: la opinión de la Procuraduría General de la Nación para el notario es vinculante. Es decir, si el notario, la opinión de la PGN no es favorable, el notario sencillamente tiene que resolver de conformidad con la resolución de la PGN. Ahora bien, para el juez la opinión de la PGN no es vinculante. El juez no está obligado a acatar esa resolución, ¿sí? Esas son las diferencias. Aníbal Hernández, dígame su pregunta. Le voy a agradecer que active su cámara, así lo puedo ver, por favor. No se asusten cuando les esté preguntando, porque a veces desconectan su cámara o se ponen ahí como que no estuvieran activos, y tomen en cuenta que yo lo estoy haciendo al azar, y de todas maneras esto lo estoy llevando de registro para ver quiénes realmente están participando en clase y quiénes no. Pues todos en algún momento van a pasar, así que no se me anden escondiendo, porque de igual forma les voy a preguntar en algún momento, y si no me responden, pues voy a tomar eso en cuenta también. Ok, ya lo preguntó Aníbal. 3, el notario puede requerir por medio de oficio la colaboración de las autoridades, ya sea Procuraduría General de la Nación, ya sea Registro Nacional de las Personas. 4, en jurisdicción voluntaria donde establece el Ministerio Público, esto ya lo habíamos hablado. Debe entenderse que se refiere aquí a la Procuraduría General de la Nación en atención al decreto 25-97. Recuérdense que anteriormente era solo el Ministerio Público. Cuando se separan las funciones, se crea la Procuraduría General de la Nación en representación de los intereses del Estado. La Procuraduría General de la Nación toma sus funciones particulares, y una de ellas es poder emitir opiniones, en este caso, representación del Estado, de menores, incapaces, de ausentes. Y es por eso que este decreto pues le da vida ya a esta institución, y actualmente en este tipo de asuntos donde indicaba en su ley Ministerio Público, ustedes pueden consignar decreto 25-97 del Congreso de la República de Guatemala, y con eso ya saben que de conformidad con este decreto ya no es el Ministerio Público, sino es la Procuraduría General de la Nación. Ojo, póngale una calaverita, porque esta normalmente es pregunta de privados en jurisdicción voluntaria. Si alguien se centra en jurisdicción voluntaria, esos privados es posible que se vaya ahí. Si ustedes dominan jurisdicción voluntaria acá, esto ya es un 50%, por así decirlo, sus privados. Ya aquí tienen un buen porcentaje, y esto es fácil. Ok, número 5. Todo asunto de jurisdicción voluntaria puede tramitarse y resolverse por un juez de primera instancia o por un notario.
Recuérdense que el decreto ley 107 activa un principio de jurisdicción voluntaria, que es ámbito de aplicación de la ley y opción al trámite. Es decir, los interesados pueden decidir si se abocan para que su trámite lo resuelva un juez, para que el asunto lo resuelva un juez, o bien para que lo resuelva un notario. O puede iniciar judicialmente y posteriormente las partes deciden que ya no lo va a resolver el juez, sino que quieren que lo resuelva un notario. Se puede hacer, o viceversa. Puede iniciar notarialmente y posteriormente los interesados deciden que ya no quiere que lo lleve el notario, sino que sea un juez. Entonces se puede realizar. Esa es la facultad que se tiene. Ok. Número 6. Un asunto puede iniciar notarialmente y posteriormente a voluntad de los requirientes llevarse en la vía judicial y viceversa. Justo lo que hablamos. Si dan cuenta, son principios. 7. En caso de litigio o controversia, el notario deja de conocer y remite el expediente a un juzgado de primera instancia. ¿Se dan cuenta? Son principios. Aquí lo que estamos haciendo es repetir lo mismo en diferentes situaciones. ¿Cuál es la única excepción donde el notario, en caso de litigio, no remite el expediente a un juez de primera instancia? En el RAU, rectificación de área de bien inmueble urbano, porque en ese caso, si hay controversia, el notario no remite a un juez de primera instancia, sino es el único asunto donde al haber controversia, el notario remite el expediente a una autoridad administrativa, que es la sección de tierras de la escribanía de gobierno. Es el único caso, no hay más. Ok. Número 8. Al finalizar todo asunto en jurisdicción voluntaria notarial, el notario remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Es decir, por regla general, si ya finalizó el asunto, tiene que remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Plazo, no hay, a excepción de un asunto que no lo remite al archivo. ¿Cuál es? Es el único asunto que al finalizar no remite el expediente al Archivo General de Protocolos, sino lo remite ¿a dónde? Al tribunal. Al archivo de tribunales, archivo de tribunales, que es la declaratoria de ausencia. Recuérdense que este asunto es mixto, lo inicia el notario y lo finaliza el juez. O inclusive, pensémoslo así, si se iniciara judicialmente, como de todas maneras va a terminar por medio de resolución judicial, el expediente siempre se va a ir al archivo de tribunales. O sea, no hay de otra. Regla número 9. No existe plazo para remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ven? Lo que vamos a explicar, a excepción de un asunto. No hay plazo, pero en un asunto sí. Es el RAU, rectificación de área de bien inmueble urbano. Ese es el único asunto que sí tiene plazo y obliga al notario a que dentro de ese plazo remita el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Cuál es el plazo? 45 días para remitir el expediente ya finalizado de la rectificación de área de bien inmueble urbano. Número 10, regla número 10. Todo asunto en jurisdicción voluntaria tiene como fin el asegurar la publicidad registral. Recuérdense que una de las ventajas de la publicidad registral, ¿cuál va a ser? Que sea de conocimiento público, que ese derecho pueda oponerse frente a terceros. Recuérdense que es un derecho, digamos así, erga omnes, oponible frente a terceros, por lo que debe pues, ser operado en algún registro. Los asuntos que por su naturaleza traigan aparte un derecho personal, ya nosotros sabemos pues, que van a operarse en el Registro Nacional de las Personas, pero si es un derecho real, por ejemplo, tiene que ver con bienes, entonces pues este asunto debe operarse en el Registro General de la Propiedad. Ya vamos a ver cómo va a ir cobrando vida esto. 10 reglas generales. Nos vamos a pasar a las reglas estructurales. Y aquí tenemos 20 reglas estructurales. Mucho. Ahorita quizás a ustedes están diciendo, pero esto no lo veo, ¿cómo lo manejo? Ya vamos a irnos al esquema como tal. Ahorita pongan atención a esto. Y lo que yo quiero es que pongan atención, no quiero que vayan a anotar. Ya después imprimieron las hojas donde tienen la estructura, sería excelente porque íbamos a ir repasando. Si no, ya viendo esto, se nos va a facilitar, o tal vez lo pueden abrir en su computadora como ustedes quieran. Ahorita solo necesito que pongan atención a lo que les estoy explicando. Cuando veamos otra vez esto, pero ya en los esquemas, van a entender esto de mejor forma porque ya lo han analizado.
Entonces, solo entendamos. Ahorita, si quieren, no escriban, por favor, únicamente analicen. Y si tienen dudas, pregunten, por favor. Ok, reglas estructurales. Regla número 1. Todo asunto de jurisdicción voluntaria inicia por un acta de requerimiento. Las 3 primeras reglas que ustedes ven ahí, se las pueden aprender con 3 iniciales. A, P, N. A, P de papá, N, N. ¿Qué es lo que van a hacer? Los primeros 3 pasos para la estructura de un asunto de jurisdicción voluntaria son acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. Esos son los primeros 3 pasos. Todo asunto de jurisdicción voluntaria, sí o sí, va a llevar esos 3 pasos. Quizás la notificación va a ser opcional porque pues no tiene fundamento legal. En la práctica, algunos colegas, pues sí lo realizamos, otros no. Ha sido criterio personal. No tiene sustento legal, lo hacemos más que todo para confianza del cliente, para generar confianza y que el cliente, pues, de cierta forma se sienta parte del trámite, del proceso que nosotros estamos realizando. ¿Sí? Entonces, 3 pasos. Objeto del examen, yo sí le voy a pedir la notificación. Entonces, las primeras 3 reglas, si se pueden dar cuenta, son 3 cosas. Acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. Primera regla, todo asunto de jurisdicción voluntaria inicia por un acta de requerimiento. Después de que se le requiera al notario algo, el notario tiene que resolver sobre esa petición. ¿Sí? Al notario se le pide, pues, un acta de requerimiento donde se le solicita al notario realizar, tramitar y resolver determinado asunto. ¿Qué tiene que hacer el notario? Resolver sobre esa petición. Entonces, por eso es que la segunda regla es la resolución. Y el paso número 3, ¿cuál va a ser? O la regla número 3, si ya resolvieron, esa resolución se va a notificar. ¿Ven? 3 primeras reglas son APN, acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. Número 4, dentro del decreto 5437, y ojo, algunas veces van a ver que yo me voy al decreto 5437, pero para explicarle, porque ese tiene la mayoría de reglas generales, y las otras son muy específicas, pero son propias de un análisis, no hay ningún problema. Dentro del decreto 5477, ¿sí?, la ley reguladora de la tramitación notarial, todos los asuntos que tienen que ver con bienes terminan en escritura pública. ¿Se recuerdan? Las otras de estas 2 reglas son propias ¿de qué? De simple lógica. Asuntos que tienen que ver con bienes. ¿Se recuerdan que a su izquierda hicimos una división donde anotamos, consignamos los asuntos que tenían que ver con bienes, y a su lado derecho consignamos los asuntos que tenían que ver con asuntos o derechos personales? Veamos, bienes, derechos reales. Asuntos de la vida civil, derechos personales. Derechos reales, derechos personales. ¿Ven? Entonces, los que terminan en escritura pública se inscriben en el registro de la propiedad. Los que terminan tienen que ver con asuntos de la vida civil, derechos personales, esos van a terminar en resolución, ¿qué? Resolución notarial. ¿Y se van a inscribir en dónde? ¿O se deben operar en dónde? En el registro nacional de las personas. Excelente. Para su examen, ahorita está bien, pero para su examen traten de no utilizar tanto RENAP, PGN, todo eso. Ahorita está bien, no hay ningún problema, yo les entiendo, pero para su examen privado, por favor, Procuraduría General de la Nación, Registro Nacional de las Personas, ¿sí? Nombres completos. Les ayuda por 2 cosas. Una, el examinador va a saber que ustedes manejan el nombre completo de la institución, y la otra, ganan tiempo. ¿Sí? Si lo que quieren es que le hagan menos preguntas a su privado, ganan tiempo. Ustedes manejan el tiempo. Ok. Entonces, dentro del decreto 5477, número 4, todos los asuntos que tienen que ver con bienes terminan en escritura pública. Dentro del 5477, todos los asuntos cuyas circunstancias sean materia real, derechos personales, terminan en una resolución notarial, a excepción de ¿cuál? De la declaratoria de ausencia, porque esa está en el 5477, tiene que ver con un derecho personal, pero eso sí, no termina en resolución notarial, sino va a terminar en resolución judicial. Después,
En los asuntos cuyas circunstancias estén relacionadas con el RENAP, después de resolver, el notario certifica con suplicado para el RENAP. Aquí van a encontrar dos circunstancias. Primero, si termina en escritura pública, ¿cuáles son las obligaciones? Derecho notarial 2. ¿Cuáles son las obligaciones del notario luego de que realiza una escritura pública, un instrumento público? Extender los testimonios. testimonio especial. Testimonio y testimonio especial. Ok, voy a hacer una pregunta. Notarial 2. Cristian Alexander López. Tipos de testimonios. Clases de testimonios. Ok. Preguntarle, siguiente. Alison Elizabeth Arriaga. Tipos de testimonios o clases de testimonios. Sí, buenas noches, Rick. Perdón, ¿me puede repetir la pregunta? Clases de testimonios. El testimonio... Vean, si no responden a esto, ¿a dónde se van? Quiero que se aprendan esto. Quizás es un poco burdo, pero quiero que se lo aprendan. Si no contestan esta cosa en el examen, esta pregunta, que puede ser una arista, que les puede llevar a ganar su privado o perderlo, si no lo contestan, ¿a dónde se van? Al infierno. Sí, aprendan eso. Si no responden, ¿a dónde se van? Al infierno. Son cosas sencillas. Vean, pues, en Derecho Notarial 2, eso es fácil, tuvieron que aprenderlo. Testimonios regulares y testimonios irregulares. Testimonios regulares, el testimonio que se le entrega a las partes. Y el testimonio especial, que es el que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. Entonces son dos. Testimonios regulares son dos. Testimonio, mal llamado primer testimonio para algunos, y el testimonio especial. Mientras que los testimonios irregulares son aquellos que reproducen, vean, el testimonio es la copia fiel de la escritura matriz, del acta de protocolación, de la razón de la elección y documentos protocolares. Pero los testimonios irregulares no son copia fiel de un documento protocolar, sino son copia fiel de documentos extraprotocolares, ¿ya? Entonces, ya vamos a llegar ahí y vamos a ver por qué son testimonios irregulares como tal y qué es lo que reproducen. Ahorita solo quiero que tengan la idea. Entonces, testimonios regulares e irregulares. Dos situaciones. Cuando el notario fracciona un instrumento público, está dentro del protocolo, obviamente, la obligación va a ser compulsar el testimonio a las partes, el que se va a operar en el registro, y el testimonio especial que se remite a la directora del Archivo General de Protocolos. ¿Sí? Sí. Ok. Pero, ¿qué pasa cuando lo que se tiene es una resolución notarial y esta se debe de operar en un registro? Por ejemplo, la razón de que el notario compulse un testimonio es para que se opere en el registro de la propiedad. ¿Sí? Esa es la razón, máximo cuando hay traslado de dominio. Cuando hay traslado de dominio, pues eso es evidente. Pero en el caso de las resoluciones notariales para que sean operadas en el Registro Nacional de las Personas, acá lo que se hace es certificar la resolución. Entonces, toda resolución notarial normalmente se certifica para que sea operada en el RENAP, a excepción de que, por ejemplo, en jurisdicción voluntaria tenemos un asunto, que es la identificación de tercero. Esta no termina, esa que tiene que ver con asuntos o derechos personales, no termina en resolución notarial, sino termina mediante un acta de notoriedad. Y es la única acta que se certifica con suplicado para que sea operada en el RENAP. ¿Sí? Es la única acta que se certifica. ¿Ya? Vamos a ver algunas excepciones, pero eso es lo que quiero que entiendan. Son obligaciones notariales. Si tiene escritura, testimonio especial, y si hay traslado de dominio, aviso catastro y adicario. ¿Ya? Obligaciones notariales. Si hay resolución notarial, certifica con su duplicado y lo reenvía para
lo envía al RENAP para que sea operado. Obligaciones notariales, jurisdicción voluntaria. Entonces, vean acá. 6. En los asuntos cuyas circunstancias estén relacionadas con RENAP, después de resolver, para tener la resolución, el notario certifica con suplicado para el RENAP. ¿Ven? Toda resolución se certifica con su duplicado. 7. Después de toda resolución notarial final, el notario está obligado a compulsar, el notario certifica con suplicado para el RENAP, a excepción del cambio de nombre. Es decir, en el cambio de nombre hay una resolución final notarial, pero el notario no, ahí todavía no certifica, sino primero hay otro edicto y después del edicto, entonces ya puede certificar con suplicado para el RENAP. Es la única excepción que existe un paso después, pero de ahí todas inmediatamente después de resolver el notario certifica con suplicado. ¿Sí? Ya vamos a ver por qué. Número 8. En los casos que terminan en escritura pública, el notario está obligado a compulsar testimonio. Ya saben ustedes por qué. Y si hay traslado de dominio, aviso al catastro y ADICAL. Si no hay traslado de dominio, no tiene por qué hacer ese paso. Después, número 9. De dar la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, el notario ya puede resolver. ¿Qué les quiero decir? Antes de resolver, en los casos donde es necesaria la intervención de la Procuraduría General de la Nación, el notario no puede resolver si no tiene la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Cuando ya la tiene, el notario entonces ya puede resolver. Es como que el paso previo a resolver. Ya vamos a ver eso por qué. 10. En los asuntos que terminan en escritura pública, el notario, luego de cumplir con las obligaciones posteriores, testimonio especial, y si hay, traslado, dominio, aviso, catastro y ADICAI, ya puede el notario remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Es decir, el último paso, remisión del expediente al Archivo General de Protocolos. Entonces, por regla general, todos los expedientes se remiten al Archivo General de Protocolos, a excepción de uno. ¿Cuál es? La declaración de ausente que se va al archivo de tribunales. Que ese se remite al archivo de tribunales, ¿se dan cuenta? Ya tuvo la resolución de la Procuraduría General de la Nación, resolvió, escrituró, después de la escritura, testimonio, compuso testimonio especial, y había traslado de dominio porque era una compraventa. Perfecto, compraventa menor legal, perfecto. Entonces, aviso a catastro ya, DICABI, porque cambia el propietario para efectos de los impuestos respectivos. Y posteriormente el notario ya puede remitir el expediente al Archivo General de Protocolos. Por simple deducción, uno puede conocer cuál es la estructura de un asunto, sin ningún problema. Ok. 11. En jurisdicción voluntaria solo hay dos asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública. Solo hay dos asuntos que tienen que ver con bienes y no terminan en escritura pública. ¿Cuáles van a ser? Los dos los tenemos en decreto ley 107 y decreto ley 125-83. ¿Cuáles van a ser? Proceso sucesorio y rectificación de área de bien inmueble urbano. Ya, son dos. ¿Por qué? Porque estos, aunque tienen que ver con bienes, no terminan en escritura pública. El proceso sucesorio lleva un auto declaratorio de herederos, y en el caso de la rectificación de área, lleva un auto declaratorio de rectificación de área, ¿sí? Una resolución de la rectificación de área. Entonces, no va a terminar en escritura pública, vamos a decir, es una resolución notarial. Y como es una resolución notarial, la obligación del notario, ojo, aquí no va a llevar certificación de la resolución notarial, sino aquí lo que pasa es que se compulsa un testimonio irregular de las partes conducentes. ¿Sí? Son las dos únicas excepciones, y estas dos únicas excepciones pues no llevan certificación por ser resolución notarial, sino lo que llevan es un testimonio irregular que se conoce como testimonio de las partes conducentes. Pregunta de privados. 3 testimonios irregulares, ¿y en dónde están contenidos? Sencillo.
El testimonio irregular, que lo encontramos obviamente, lo encontramos en el protocolo, que lo vamos a conocer como testimonio del índice de protocolo. Es un testimonio irregular que produce un documento que no es protocolar. Y los otros dos, testimonio de las partes conducentes dentro de un proceso sucesorio, testimonio de las partes conducentes dentro de una rectificación de área de bien inmueble urbano. ¿Ya? Son 3. Entonces, ojo con esto, porque si no le ponen atención pueden tener inconvenientes. Ok. 12. En jurisdicción voluntaria, los únicos 2 asuntos que tienen que ver con bienes, si no termina la escritura pública, entonces, luego del auto, resolución notarial, debe compulsarse el testimonio de las partes conducentes, lo que les decía. 13. El único asunto de jurisdicción voluntaria que al haber trasladado dominio se da aviso a catastro y edical, pese a no haber escritura pública, es el proceso sucesorio. Si se dan cuenta, en el proceso sucesorio, de hecho, normalmente ya Finanzas ya tiene un registro, porque como ahí se traslada al Departamento de Gracias, Legados y Donaciones, se traslada el expediente para efectos del pago del impuesto fiscal, entonces ellos normalmente ya llevan un registro, pero sí tiene que darse aviso por objeto del traslado de dominio. Ok. Entonces, 13. Y ya nos faltan pocas. 13. El único asunto de jurisdicción voluntaria donde se le da audiencia a 2 instituciones diferentes es la rectificación de partida. Le dan audiencia al Registro Nacional de las Personas y posteriormente le dan audiencia a la Procuraduría General de la Nación. Es decir, los pasos son RENAP y PGN Seguro. ¿Ya? Ya van a ver qué es lo interesante, porque después de la resolución de la PGN, solo para que analicen, con uno de los principios o de las reglas que yo ya les di, ustedes pueden saber cuáles son los siguientes pasos. Si ya tienen la resolución del RENAP, ya tienen la opinión de la PGN, ya tienen la opinión del RENAP, opinión de PGN, se recuerdan que después de la opinión de la PGN, el notario ya puede resolver, entonces inmediatamente resuelve, y como es un asunto que tiene que ver con derechos personales, entonces después de la resolución el notario certifica con suplicado para el RENAP y remite el expediente ¿a dónde? Al Registro Nacional de las Personas. ¿Se dan cuenta? Por simple deducción, yo voy conociendo qué paso sigue después del otro. No lleva mayor inconveniente. 14. En jurisdicción voluntaria, los únicos asuntos donde se realiza un avalúo del bien es el proceso sucesorio y la disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. ¿Cuál es la diferencia acá? En el proceso sucesorio lo que se realiza es un avalúo fiscal y en la disposición de bienes de menores incapaces o ausentes, lo que se realiza normalmente, imaginemos si fuera una compraventa, que lo que se quiere vender es el bien de un menor. Entonces, obviamente no va a ser un avalúo fiscal, sino lo que normalmente se hace es un avalúo comercial, por objeto de beneficio del menor. Entonces, lo que se quiere conocer es el valor real del bien. Número 15. La disposición de bienes de menores incapaces o ausentes y el gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Aquí tenemos 6 asuntos. Son los únicos asuntos donde debe rendir informe una trabajadora social adscrita a un tribunal de familia. Ahí es donde vamos a encontrar a la trabajadora social. Son los únicos asuntos. En esos 6. 16. Si las pruebas son testimoniales, deben constar en acta notarial. Normalmente, después es que el notario empieza a recibir las pruebas. Es decir, acta de requerimiento, primera resolución, ya notificó, entonces el notario empieza a recibir las pruebas. Si las pruebas testimoniales, las reciben acta notarial. Por eso es que normalmente el cuarto paso, si hay pruebas, van a ser actas notariales de declaraciones testimoniales. Ya lo vamos a ver. Número 16. 17. En los asuntos que terminan en escritura pública, antes de la misma debe existir la resolución notarial, a excepción de la subasta voluntaria. La subasta voluntaria, antes de la escritura, no van a encontrar una resolución notarial, sino lo que van a encontrar es un acta de subasta. 18. El único asunto de jurisdicción voluntaria que termina en acta notarial es la identificación del tercero. Ya se los dije. Es la única acta que para objetos de ser operada en el Registro Nacional de las Personas se certifica con su duplicado. Es la única. 20. En los asuntos donde debe discernirse el cargo a los facultativos, posteriormente deben de rendir el informe y el notario ya puede resolver. Vean, esto es sencillo. Si el asunto conlleva el discernirle el cargo a un facultativo, por ejemplo, imaginemos,
el caso de una rectificación de área, ¿quién va a definir si realmente el área es menor a la registrada? El Un ingeniero ingeniero civil. presentar planos. Ingeniero civil. Exactamente, entonces ahí es necesario que se le discienda el cargo a un ingeniero. Luego de discernir el cargo, este debe rendir un informe, y ese informe que lleva de extraordinario, que se debe apuntar en plano, y después de eso el notario ya puede resolver. Ven que uno ya puede manejar los pasos solo por simple deducción. ¿Qué otro lleva facultativo? Por ejemplo, reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto. Tiene que ser un médico. Entonces se le discierne el cargo al médico, brinda su informe y el notario después ya puede resolver. ¿Ven? Es algo importante es que en estos casos, por ejemplo, conocimiento de preñez, reconocimiento de parto, como son menores, sí debe haber opinión de la PGN. Entonces debe existir la opinión de la PGN para que el notario pueda resolver. Ya vamos a llegar hasta ahí. Ok, voy a dejar de compartirles esto porque ahorita vamos a ver ya la estructura dentro del otro formato como tal. Quiero saber si hasta acá en el asunto aprendizaje ya lo tenemos, o consideran ustedes que todavía no, todavía hay alguna duda. Porque lo que se viene ahorita sí o sí lo tienen que manejar ustedes. Está claro, licenciado. ¿Estamos ahí? Sí, Pregunten, no tengan miedo, porque por tener miedo Sí, licenciado, todo claro. Tenemos problemas. Ok. Si se dan cuenta, esto es propio de los principios, es propio de la misma norma. No les estoy inventando el agua azucarada acá, esto ya se lo saben ustedes. Lo único es que les estoy ordenando esto de otra manera. Ok. Entonces, algo muy sencillo. Vamos a ver cada uno de los asuntos. Ya saben ustedes, pues que aquí lo que hice yo fue resumir los asuntos: proceso sucesorio, la subasta voluntaria y la identificación de tercero. Estos asuntos están ¿en qué ley? El decreto 107, Eli. Decreto ley 107. ¿Sí? Declaratoria de ausencia, reconocimiento de preñez, reconocimiento de parto. Aquí hay 6 asuntos más, el cambio de nombre. Todos estos los vamos a encontrar ¿en dónde? Decreto 5477. 5477, Lic. Decreto 5477 del Congreso de la República de Guatemala. Ok. Ok, entonces, vamos a poner otro color para diferenciarlo. Ok, entonces, vamos a irnos a estudiar esto que ustedes están viendo en pantalla en base a las reglas que yo les he enseñado. Veámoslo así. Vamos a tomarlo de acá, a partir de acá. Vamos a tomarlo a partir del 5477. Aquí quiero, si ustedes tienen sus hojitas, pueden tomar un lápiz y marcar cada paso que ya ustedes van identificando. Primera regla, se recuerdan que las primeras 3 partes de las reglas estructurales eran el APN, acta notarial de adquirimiento, primera resolución y notificación. Entonces, todos los asuntos en jurisdicción voluntaria, sin excepción, van a llevar esos 3 pasos. Por ejemplo, vean acá, el proceso sucesorio lleva acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación, ¿sí? La subasta voluntaria también lleva acta notarial de requerimiento, la primera resolución y la notificación. De igual forma, con la identificación de tercero también lleva esos 3 pasos. Y todos los asuntos, sin excepción, llevan estos 3 pasos. ¿Sí están siguiéndome acá? Sí, Lic. ¿Sí? Gracias. Okay. Si se pueden dar cuenta, todos sin excepción llevan estos 3 pasos: acta notarial de requerimiento, primera resolución y notificación. Esos son los primeros 3 pasos. ¿Cuál es el último paso? Si ya terminaron el asunto, por regla general se remite ¿a dónde? Archivo general de Archivo Archivo general.
general de protocolos, a excepción de uno, la declaratoria de ausencia, que esa se remite al archivo del Tribunales. Entonces, el último paso en todos siempre va a ser ¿cuál? La remisión general de protocolo. Remisión del expediente al archivo general de protocolos, a excepción de un asunto que va a ser la declaratoria de ausencia, tal como lo tienen ustedes acá mismo. Es el único asunto que se remite al archivo de tribunales. Es el único asunto. De ahí todos los demás se remiten al archivo de protocolos. Todos no tienen plazo, a excepción de uno. ¿Cuál va a ser? El de rectificación de área. 45 días. El de rectificación de área de bien inmueble urbano, que se tiene un plazo de 45 días. Pero si se dan cuenta todos, aquí estoy marcando todos porque lo que yo quiero es que ustedes vean que esto es fácil, aprenderse la estructura de los asuntos de jurisdicción voluntaria es lo más fácil que pueda haber. No lleva tanta ciencia, solo por simple deducción ya ustedes pueden saber realmente qué asuntos se remiten a dónde. Al archivo general de protocolos y cada uno, pues por simple deducción, pueden saber qué paso le sigue al otro. Ya tenemos los primeros 3 pasos y el último paso. ¿Qué les quiero decir a ustedes? Que en sus asuntos, ustedes esos pasos ya se los tienen que saber, sí o sí, porque son los más fáciles. Son los más fáciles. Los otros, por simple deducción. De conformidad con el 5477, vamos a ir quitando algo. Con el 5477 hay algo muy especial acá. El 5477 ya dijimos que los asuntos que terminaban en escritura pública, que tienen que ver con bienes, terminan en escritura pública. Y los que tienen que ver con derechos personales van a terminar en resolución notarial. Entonces, quitemos los primeros, los que terminan en escritura pública. Busquemos los que terminan en escritura pública. Eso ya lo sabemos. ¿Cuáles son? Disposición gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Yo lo puse acá en un solo cuadro porque es el mismo trámite. Solo varían algunas cosas. Ahorita les voy a enseñar. Busquemos la escritura pública. En el caso, aquí está, disposición y gravamen de bienes de menores incapaces y ausentes. Ya encontramos la escritura pública, marquémosla en un color rojo para saber. Algo muy importante, el que lleve escritura pública, el que termine escritura pública no quiere decir que el notario no haya resuelto, sino que antes de la escritura pública el notario tuvo que haber resuelto. Es decir, sí hay resolución notarial, pero esa resolución notarial no es final, es decir, no termina con esa resolución notarial. Sino esos asuntos, después de la resolución notarial, tiene que compulsarse la escritura pública. Pero solo por objeto de explicación. ¿Qué otro? Por ejemplo, la constitución de patrimonio familiar también lleva escritura pública. ¿Dónde está la escritura pública? Acá. Vean. Escritura pública. ¿Qué otro lleva escritura pública? 5477. Veamos el caso de la subasta voluntaria, también lleva escritura pública. No está en el 5477, pero sí está antes. Está, ok. Escritura pública. Ok. A partir de acá, vamos a desglosar los otros principios, las otras reglas estructurales. ¿Sí? ¿Se recuerdan ustedes que dijimos que las obligaciones del notario, al faccionar la escritura pública, las obligaciones, obviamente tiene obligaciones previas, pero también tiene obligaciones posteriores? Las obligaciones posteriores iban a ser compulsación, testimonio y testimonio especial. ¿Sí o no? Vean acá. Testimonio y testimonio especial. Acá no lo hice, pero quiero que ustedes por simple deducción, ojo, porque eso también tiene algunos errores, pero solo quiero que ustedes lo aprendan a interpretar. Testimonio y testimonio especial. El testimonio, obviamente acá, es una subasta voluntaria. ¿Qué quiere decir? Que el bien se vendió, pues por lo tanto hubo traslado de dominio. Entonces, al haber traslado de dominio, ¿qué pasa? Obviamente este paso
está de más, porque ya ustedes saben que tuvieron que haber pagado los impuestos de una escritura traslativa dominio, se tuvo que pagar, si es primera venta, 12%, si es segunda consecutiva, el 3%, y vamos a ver impuestos. Por eso ya saben ustedes que sí o sí lo tienen que hacer. Al momento de compulsarlos, de pagar los impuestos, eso lo van a hacer en el testimonio. Si es impuesto fiscal, testimonio, y si es el impuesto notarial, en el testimonio especial. Ya vamos a tener una clase específicamente de eso, ¿ya? Pero lo que quiero que entiendan ustedes es este paso. Aquí, después de la escritura traslativa de dominio, la obligación del notario era compulsar los testimonios. Y como hay traspaso, traslado de dominio, entonces tiene que dar aviso al catastro ya. Y remite el notario el expediente ¿a dónde? Al Archivo General de Protocolos, eso ustedes ya lo saben. Pero vean, antes de la escritura traslativa de dominio, ¿está la resolución notarial o no? En el caso de la subasta voluntaria es el único asunto donde antes de la escritura traslativa de dominio no hay resolución notarial, sino lo que hay es una acta de subasta voluntaria. Es el único paso que quizás ustedes se tendrían que aprender, que es diferente a los otros. Pero ojo, veamos en los otros. Aquí hay escritura traslativa de dominio, pero si se dan cuenta, antes de la escritura traslativa de dominio, lo que hay es una resolución notarial. Ya ven, no quiere decir que el notario no resuelva, sí resuelve, pero no es la resolución final. Es la resolución final como tal en ese asunto, pero no termina con la resolución notarial, sino posterior sigue una escritura pública. ¿Ya ven? Vemos ahí. Partamos del mismo principio, no nos desviemos. Después de la escritura, ¿qué hay? Testimonio y ¿qué? Compulsación del testimonio son obligaciones posteriores del notario y testimonio especial. En la disposición y el gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes van a encontrar algo muy particular. ¿De qué forma se dispone del bien? Normalmente se dispone del bien vendiéndolo, enajenándolo. Se grava el bien constituyendo, por ejemplo, un contrato de mutuo con garantía hipotecaria. Y pensemos en el objeto de cada asunto. El objeto de la disposición, de disponer del bien, es venderlo. El objeto de gravar de un bien es que se obtenga algún crédito para poder apoyar al menor, al incapaz, ¿sí? O para alguna situación diferente, como el caso de los ausentes. Entonces, ahí lo que se pretende es que se obtenga un préstamo, un crédito. Entonces, ¿el contrato cuál va a ser? Contrato de mutuo, normalmente con garantía hipotecaria, podría ser, o garantía mobiliaria, si fuera un vehículo u otro bien. ¿Ven? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si solo se graba, no hay traslado de dominio, entonces no hay necesidad de dar aviso a catastro ya y cabe. Pero si se dispone, entonces, imaginemos el caso de una disposición de bienes de menores. Si fuera una disposición de bienes de menores, este paso se pasa para acá y después de compulsar el testimonio y el testimonio especial, lo que hace es que se da aviso ¿a dónde? Catastro. Y cabe. Ven, eso es lo que pasa después de eso. No hay más. Sería el siguiente paso. Pero ojo, si no hay traslado de dominio, este paso se omite. No se tiene por qué realizar. Eso ya lo tienen que saber ustedes. Y después, obviamente, remiten el expediente al Archivo General de Protocolos. Sigamos con el siguiente. Por ejemplo, la constitución de patrimonio familiar termina en escritura pública, pero ojo, aquí van a encontrar una pequeña excepción. Es el único caso donde el registro de la propiedad para poder operarlo admite copia simple legalizada con suplicado para que pueda ser operado. Es el único caso. Entonces, en la constitución de patrimonio familiar no hay necesidad de compulsar testimonios, sino acá con una copia simple. Sencillamente, el notario pues puede operar esa constitución de patrimonio familiar en el registro de la propiedad. Y ojo, esto no quiere decir que no se compulse testimonio especial, porque es un instrumento público. Aquí no está, pero ustedes saben, para el examen, que sí me tienen que consignar que también tiene que compulsar el testimonio especial. Ya, es otro paso.
Algunos libros, como le digo, esto no lo traen, pero ustedes sí lo tienen que saber manejar, porque eso está en la ley, son obligaciones notariales. Entonces, este paso ya se lo saben ustedes. Ok. Ojo, aquí no he llegado todavía con esto, pero sí les voy a dar las otras aristas. En los casos donde es necesario darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación y hay escritura pública, antes de la escritura pública tiene que estar, antes de la resolución notarial tiene que estar la audiencia en la Procuraduría General de la Nación, por ejemplo. Si se dan cuenta ustedes, veámoslo acá. Veámoslo, no, este no lo tiene. Bueno, vamos a verlo con esto mejor, así no los confundo. ¿La omisión de partida, Ali? No, porque estamos hablando de asuntos que terminan en escritura pública. Vamos a hacerlo acá de forma diferente. Sencillo. En la disposición de bienes de menores incapaces o ausentes. En la disposición de bienes de menores incapaces o ausentes, ¿qué pasa? Está la escritura pública y antes de la escritura está la resolución notarial. Pero si se dan cuenta, antes de esa resolución, por ser un caso de menores, sí o sí tiene que ir a la audiencia, ¿dónde? De la PGN. Procuraduría General de la Nación. Procuraduría General de la Nación, ¿sí? Entonces, si esos casos son asuntos de menores incapaces o ausentes, obviamente hay que dar la audiencia a la Procuraduría General de la Nación. ¿Dónde va a quedar este paso? Antes de la resolución notarial en estos asuntos. ¿Ya? No hay mayor situación. Ok. Obviamente, ¿qué asuntos van a llevar a audiencia a la Procuraduría General de la Nación? Pensémoslo por simple deducción. Proceso sucesorio, porque recuérdense que si no hay nadie que al final herede, ¿quiénes se quedan con los bienes? Universidad de San Carlos, ¿qué más? ¿Adopciones, Lec? Las adopciones. Sí, claro, pero ¿quiénes se quedan con bienes? Las adopciones aquí no están. Recuérdense que la adopción es un asunto que dejó de ser parte de la jurisdicción voluntaria. ¿Sí? Ya no, la adopción, eso se daba antes. Incluso todavía Mulet todavía tiene un rastro de esto y todavía es criticado por esto. Pero acá no. Las adopciones saquémoslas de acá. Ok. Entonces, veámoslo así. Audiencia de la Procuraduría General de la Nación, proceso sucesorio, porque obviamente tiene interés el Estado. ¿Cuál otro? Rectificación de área, porque puede tener interés el Estado en áreas que se puedan alterar. ¿Qué otras? ¿Qué otro? Menores incapaces ausentes por ser, obviamente, menores. Patrimonio familiar, porque está la familia, puede haber interés de menores. El conocimiento de preñez de parto, menores también, entonces tiene interés la Procuraduría General de la Nación. Entonces, en esos asuntos vamos a encontrar la opinión de la Procuraduría General de la Nación, por simple deducción. Entonces, ¿dónde va a ir? Por ejemplo, después, principio, regla estructural, en los asuntos donde debe dársele la intervención a la Procuraduría General de la Nación antes de la resolución, ¿qué está? La audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Pero ¿cuáles van a ser esos asuntos normalmente? Vean algo acá, esto parte de una regla estructural también. Asuntos que tengan que ver con derechos personales van a terminar mediante resolución notarial. Saquemos esta regla y van a ver que la otra es fácil. ¿Cuáles son los asuntos que tienen que ver con asuntos con derechos personales? Por ejemplo, el cambio de nombre es uno. Busquemos la resolución notarial en el cambio de nombre, porque este termina en resolución notarial. Marquémosle de un color atractivo. Vamos acá. Resolución notarial. ¿Qué otro asunto termina en resolución notarial porque tiene que ver con derechos personales? Omisión de partido, paciente extemporáneo. También. ¿Qué otro? Determinación de edad. Rectificación de Rectificación de la partida. También tenemos la determinación de edad.
¿Ya? ¿Qué otro? Reconocimiento de preñez o parto. Ya lo tenemos ahí. Ya lo tenemos ahí. Constitución de patrimonio familiar. No, la Declaración constitución de de... patrimonio familiar, no. La constitución de patrimonio familiar, ¿qué estamos constituyendo como patrimonio? ¿Un bien, sí o no? Un bien. Y cuando tiene que ver con bienes, ¿en qué va a terminar? En escritura pública, licenciado. Entonces, ese no va a terminar en resolución notarial. Solo ahorita vamos a ver los que terminan en resolución notarial. Usted ahí finaliza. Entonces, ese no. Reconocimiento preñez de parto, obviamente aquí sabemos que hay una resolución notarial. Ok. Licenciado, yo estaba viendo que también hay unas que no, que las que terminan en resolución notarial y no están ahí en el esquema, ese error en el acta de inscripción y la reposición de partida que no está en ley, ¿verdad? La reposición de partida, pero esa es similar al asiento extemporáneo. Los errores o omisiones, bien, claro que sí, están ahí, solo que el trámite es similar a otro, por eso es que solo se consignan estos. Yo les estoy enseñando esto porque estos son la base, o sea, los trámites que ustedes van a ver acá son similares, por eso si se dan cuenta, la disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes, lo hice en un solo puesto. ¿Sí? En un solo asunto. ¿Por qué? Porque el trámite es similar. Y les voy a explicar lo que es lo que cambia, y es lo que estamos haciendo ahorita. Es lo único que ustedes tienen que saber. Si ustedes manejan esto, van a manejar cualquier asunto. No hay ningún problema. Ok. ¿Cuáles son las obligaciones del notario? ¿Cuáles son las obligaciones del notario? Y ojo con esto. Cuando el asunto termina en resolución notarial. ¿Cuáles son las obligaciones? Se certifica la resolución con suplicado para él, RENAP, y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos, a excepción de un asunto. En el cambio de nombre, luego de la resolución notarial, el notario no certifica inmediatamente, sino lo que hay ahí es un edicto, y después del edicto, entonces el notario ya certifica con suplicado para RENAP y remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Veamos. Ok. Aquí. Reconocimiento preso de parto, termina resolución notarial. Pues obviamente acá si hay controversia y litis, lo remite a juez de primera instancia. Esto es eventual. Solo quiero que ustedes sepan que si hay una controversia, pues se remite a un juez de primera instancia. Pero ojo, el siguiente paso básicamente sería este. Como esto es eventual, puede ser que no lo haya. Entonces, después de la resolución notarial, el notario certifica que con suplicado la resolución para el y remite el expediente al Archivo General de Protocolos. Miren, por simple deducción. ¿Cuál otro? El cambio de nombre que dijimos, vean el cambio de nombre. El cambio de nombre después de la resolución final, se recuerdan que ya les indiqué que esta es la única excepción, que después de la resolución final todavía está la publicación de un edicto, y después de la publicación del edicto, entonces el notario ya puede certificar. ¿Qué certifica? Esta resolución. ¿Sí? Esta resolución es la que certifica con suplicado para dónde, para el RENAP, y remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? ¿Qué otro? El caso de la omisión de partida o el asiento extemporáneo. Después de la resolución final, el notario certifica con suplicado para el RENAP y remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ven? ¿Qué otro asunto? La rectificación de partida. La rectificación de partida después de la resolución final, igual el notario certifica con suplicado para el RENAP y remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Ven? ¿Ven que es fácil? La determinación de edad, que también la teníamos acá. La determinación de edad termina en resolución notarial. Se certifica con suplicado esta para el RENAP y se remite el expediente al Archivo General de Protocolos. ¿Qué voy yo? Si se dan cuenta, cada paso que yo les estoy quitando a ustedes es por simple deducción. Si ustedes manejan las reglas generales y las reglas estructurales, van a saber manejar la estructura de cualquier asunto sin ningún inconveniente. ¿Sí?
Ok, ¿qué otro asunto, por ejemplo? ¿Cuáles llevan audiencia de la Procuraduría General de la Nación? Ok, veamos. Rectificación de área de bien inmueble urbano. Ya vamos a ver dónde está la audiencia y por qué es que está justo ahí. Vamos a marcarla de color anaranjado. La disposición y gravamen de bienes de menores. Vamos a llegar ahí. Vamos a llegar ahí, porque van a ver ustedes lo interesante de este paso. Ok. Vean pues. La regla estructural manda que en los asuntos donde el notario deba de contar con la opinión de la Procuraduría General de la Nación, antes de resolver, el notario, ¿qué tiene que hacer? Tener la opinión de la Procuraduría General de la Nación. Entonces ya sabemos nosotros que, por ejemplo, en el caso de la rectificación de partida, en el caso de la rectificación de área de bien urbano, aquí está la resolución, vean ustedes. Ahí se recuerdan que esta oposición puede ser eventual, que se dé o no se dé, por eso es que la voy a marcar ahorita. Pero antes de la resolución final que está, resolución final que está, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, porque en ese asunto sí se le da audiencia. ¿En qué otro es necesario dar la audiencia a la Procuraduría General de la Nación? Por ejemplo, en la Constitución de Patrimonio Familiar. En la Constitución de Patrimonio Familiar pregunta, ¿es necesario darle audiencia a la Procuraduría General de la Nación, sí o no? Sí. Sí, licenciado. Sí, aquí está, miren. Si no hay oposición, Sí, sí, no hay oposición. Obviamente, si hay oposición, ya saben ustedes que se remite a un juez de primera instancia. Pero miren, antes de la resolución final, ¿qué está? La audiencia de la Procuraduría General de la Nación, miren. En la rectificación, en la Constitución de Patrimonio Familiar, como hay interés del Estado por la familia, por los niños, hay escritura pública, pero antes de la escritura, ¿qué? Tiene que el notario haber resuelto. Y antes de la resolución, obviamente, como si interviene la Procuraduría, debe ir la opinión de la Procuraduría. Y el único paso que quizás se tendrían que aprender ustedes es la publicación de dictos en este asunto mismo. Es el único paso que quizás ustedes deben de saber que tiene que llevar la Constitución de Patrimonio Familiar, porque los otros, por simple deducción, ustedes ya lo manejan. ¿Qué otro? Por ejemplo, en el caso de la omisión de partida, vámonos por el principio. La subasta voluntaria también, ¿verdad? Ojo, ya vamos a llegar ahí. Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. La subasta voluntaria no lleva. Disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Lleva audiencia la PGN. ¿Por qué? Porque son menores, incapaces, ausentes. Eso es interés materia de la PGN. Entonces, antes de la resolución que está, la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué otro? Veámoslo acá. De partida, Lic, no. Comisión de partida extemporánea. Sí, antes de la resolución, ¿qué está? La audiencia de la Procuraduría General de la Nación. ¿Qué otro? Rectificación de partida. Antes de la resolución, ¿qué está? La audiencia de la Procuraduría General de la Nación. ¿Se dan cuenta? Antes de resolver, el notario en esos asuntos, como ya sabe que tiene que ir la opinión de la PGN, antes de resolver, se entiende que el notario sí tiene que contar con la opinión de la PGN. ¿Sí? Igual forma, en la rectificación de área de bien inmueble urbano. Y vean esto, incidente. En el caso del proceso sucesorio, miren lo incidente. ¿Qué está después acá de la audiencia de la PGN? Que este es un auto de declaratorio de herederos. Declaratorio de que es una resolución notarial, por así decirlo. ¿Sí? Y antes de la resolución está la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Se cumple la regla estructural. Me decía el caso de la subasta voluntaria no lleva. Vean, en la subasta voluntaria ya la terminamos y no hay audiencia de la Procuraduría General de la Nación.
¿Por qué? Porque terminaba la escritura, y antes de la escritura, ¿qué era lo que decíamos nosotros? Que lo que había, que el notario, era el único asunto donde el notario no resolvía mediante recurso notarial, sino lo que había era un acta notarial de subasta voluntaria. Este asunto ya lo terminamos. Algo muy importante, la identificación de tercero. La identificación de tercero es el único asunto que finaliza mediante acta de notoriedad. Ya sabemos que esta acta es la única que se certifica con suplicado para RENAP. Y lo único que quizás ustedes tendrían que aprenderse también en este asunto es que ahí está la publicación de un edicto en el diario oficial por un plazo de 10 días. Y si se dan cuenta acá, ya terminamos 2 asuntos del 107, ya solo nos va a quedar este, que es facilísimo también, pero ya vamos a ver. Ok, la declaratoria de ausencia. La declaratoria de ausencia, ustedes ya saben que es un trámite mixto. ¿Hasta dónde llega? Veamos así. ¿Hasta dónde llega la declaratoria de ausencia? Veamos los pasos y utilicemos, si quieren, acá letras. Vamos a utilizar una A, vamos a utilizar una E acá, vamos a utilizar una A, vamos a utilizar una R. Si quieren, apréndanse ustedes esto. ¿Qué va a significar? Esto ustedes ya se lo saben, pero obviamente después de la PN, el notario realiza la publicación de edictos. Luego, como ustedes saben que si hay declaraciones testimoniales, estas se reciben en un acta, los actas notariales de declaración testimonial, y remite el expediente ¿a dónde? A un juez de primera instancia. El juez de primera instancia, pues, la oposición es eventual, pero si no hay oposición, el juez resuelve. Y como esta resolución es el único caso que por ser resolución judicial no se remite al archivo penal de protocolo, se remite al archivo de tribunales. Entonces prácticamente esto también ya la pueden matar y ya se lo saben, sin ningún problema, solo por simple opción. Apréndanse si quieren ustedes esta letra o este código. Y ya no son muchos. Realmente lo que se tienen que aprender ustedes es bastante sencillo. Ok. La disposición y gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Esto es algo bien sencillo. ¿Por qué motivo? Porque ya saben ustedes que va una informe. Bueno, primero, hay una trabajadora social. La trabajadora social tiene que rendir su informe. ¿Sí? Eso ya lo saben ustedes. Aquí puede ir dos pasos. O sea, la solicitud para que la trabajadora social realice el informe socioeconómico, y obvio, debe haber una evaluación del bien. ¿Esta quién la realiza? Obviamente un evaluador autorizado. Y estos dos pasos, la recepción de pruebas testimoniales, que ustedes también ya saben que es mediante acta, si fuera el caso, y el notario puede practicar diligencias que considere necesarias. Quizás estos son los únicos que les podrían generar risas. Aquí podrían generar ustedes, si quieren, pues, veámoslo así, un código, recepción de pruebas testimoniales. Si quieren ustedes, pueden ponerle una aquí P, o una T, o P si quieren pruebas, ya saben ustedes, si son testimoniales, pues mediante acta, PP y B. ¿Cómo se traduce? Práctica de diligencias que el notario considere oportunas, informe de la trabajadora social, informe socioeconómico, y evaluación del bien por un evaluador autorizado. Obviamente ya lo saben ustedes. Y ya matamos este, ya terminamos este sin ningún problema. El cambio de nombre, ¿cuáles son los dos únicos pasos que quizás les podría causar problemas? Lo mismo que el de arriba, declaraciones testimoniales en acta y la publicación de edictos. Quizás no hay mayor inconveniente. En el caso de la omisión de partida o el asiento extemporáneo, si son declaraciones testimoniales, es el único paso que van a tener que aprenderse. También actas notariales de declaración testimonial. En la rectificación de partida, obviamente se recuerdan ustedes que por regla estructural es el único caso donde se le da audiencia a dos instituciones diferentes. Ya tienen la audiencia a la Procuraduría General de la Nación, entonces también antes de tuvieron que haberle dado audiencia al Registro Nacional de las Personas, y este también lleva declaraciones testimoniales. ¿Ven? ¿Qué otro? Algo muy importante, donde se le tenga que dar discernimiento de cargo facultativo, rinde sus informes
y posteriormente el notario, ¿qué? Si se le tiene cara audiencia a la PGN, se le da, y si no, resuelve. En este caso, rectificación de área de bien, si se dan cuenta acá, se le discierne el cargo. ¿Cómo se le va a discernir el cargo? Todas las actuaciones se hacen mediante acta notarial, a excepción de las resoluciones que serán de redacción discrecional. En este caso, por ese principio, tiene que ser en acta el discernimiento de cargo. Luego, el experto medidor rinde informe, tiene un plazo de 15 días para eso, adjunta al informe un plazo. Ustedes, este asunto también sin mayor inconveniente, ¿ya ven? Ustedes saben que después de la resolución final, obviamente la rectificación de área, tienen que compulsar el testimonio regular de las partes conducentes. Ya les voy a explicar esto, pero marquémoslo acá. Ok, vean hasta dónde estamos acá. Ya finalizamos prácticamente con todos y solo nos quedamos con ¿qué? Solo nos quedamos con el proceso sucesorio. Es también bastante fácil. Todos los demás, por simple deducción, ya los hemos manejado. Vean algo muy importante en el proceso sucesorio. Hay una fase notarial, una fase administrativa y una fase registral. Marquemos la fase notarial. La fase notarial empieza desde el APN hasta el autodeclaratorio de heredero. Después de eso, el notario remite el expediente. ¿A dónde? Remite el Al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. Perdón que estos colores sean fuertes, pero quizás así los vemos un poquito más. Separamos. Entonces, veamos. Algo muy importante. Nos vamos a aprender los pasos que están después de la PN. Acta notarial, requerimiento, primera resolución y notificación. Y nos los vamos a aprender de esta forma. Vamos a quitar ahorita esto solo por objeto de aprendizaje. Y vamos a poner acá un código. Vamos a aprendernos. Vamos a ver. Vamos a aprendernos esto con un código. Ok. Aprendémonos primero este código. Estos tres. Sí. Esos pasos que tienen ustedes ahí son lo más fácil que ustedes pueden encontrar para poder aprender eso. No lleva mayor situación. Pero vámonos. ¿Qué significa cada uno? Primero, la A va a significar aviso al registro de procesos sucesorios. Solicitud de informes a los registros de la propiedad. La otra va a significar avalúo fiscal. Y la E, la publicación de dictos en el diario oficial en un plazo de 15 días. Ya, ASAE. Eso es lo que yo les recomiendo para que se puedan memorizar eso. Quizás va a ser lo único. Ni memorizarlo, solo entenderlo, porque ustedes ya saben que deben darle aviso al registro de procesos sucesorios y que tienen un plazo de 8 días para ello. Tienen que solicitar informes a los registros de la propiedad. ¿Informes para qué o con qué motivo? Para saber si el causante otorgó testamento o donación por causa de muerte. A los dos registros, registro de la zona central y al que está en Quetzaltenango. Digo dos registros por objeto de aprendizaje, pero realmente solo un registro. Lo único es que tiene dos es, zona central y en Quetzaltenango. Entonces, ok, esto es lo único que tienen que saber. Aviso al registro procesorio, solicitud de informes de los registros de la propiedad, avalúo fiscal y edictos, publicación de edictos en el diario oficial. Fácil. Entonces, marcamos estos, que se lo pueden aprender ustedes con códigos. Y el otro va a ser el grupo de las 4, marquémosla acá. El grupo de las 4A. Van a tener una acá, otra acá. Y si se dan cuenta, estos dos últimos que están marcados también son otras dos
Que ya se los aprendieron ustedes por simple deducción, pero si ustedes quieren manejarlo así, para tener de atrás de adelante hacia lo último y de atrás hacia adelante, pues esto se les va a facilitar. ¿Por qué motivo? Vean esto que es interesante. Las primeras dos son actas notariales. Acta notarial de junta de herederos y acta notarial de inventario. Esas son las dos primeras que están después de las AE. Y ojo, las otras dos A's, que ustedes ya se saben, es la audiencia de la Procuraduría General de la Nación. Y ya saben ustedes que después de dar la audiencia de la Procuraduría General de la Nación, el notario ya puede resolver. Entonces van a encontrar el auto declaratorio de herederos. ¿Se dan cuenta? Pues marquemos estas, porque ustedes también ya las manejan. Ok, estos 4 pasos que tienen acá son lo más fácil. Cuando el notario, después del auto declaratorio de herederos, remite el expediente ¿a dónde? Al Departamento de Herencia, Legados y Donaciones. El efecto o la intención de la fase administrativa es que se pague el impuesto fiscal correspondiente. Entonces, se elabora la liquidación fiscal, la prueba, la Contraloría General de Cuentas. Nótese que no es el Departamento de Herencia, Legados y Donaciones quien aprueba. Se pagan los impuestos y después de pagar los impuestos por los interesados, se le devuelve el expediente al notario y ahí finaliza la fase administrativa y empieza la fase registral. ¿Cuál es la fase registral? Recuerden ustedes, compulsación de los testimonios de las partes conducentes, porque aquí encontramos un testimonio irregular. Se presentan los testimonios a los registros y se dan los avisos de traspaso. Ven que esto es obligación posterior del notario. Y aquí tenemos, veamos, reconocimiento preñezo de parto, que no lo marcamos. Reconocimiento preñezo de parto, pues obviamente también le discernimos el cargo al facultativo. Tuvo que rendir informe y después del informe el notario ya resolvió. O sea, hay una publicación de edictos y obviamente el notario recibe las pruebas. Si son testimoniales también son en acta notarial, por simple deducción. ¿Qué otro vamos a ver? Creo que ya estarían todos. Ok. La determinación de edad también tiene informe de facultativo, porque ¿quién determina la edad? Un médico. Se le discierne el cargo, le rinde el informe y entonces el notario ya puede resolver. Acá, si se dan cuenta, todo es por simple deducción. No hay ningún problema. Y ya con esto, si ustedes manejan las reglas generales y las reglas estructurales, podríamos hablar que ya pueden manejar los 21 asuntos de jurisdicción voluntaria, la estructura en sí. Lo que, por ejemplo, lo que está haciendo Andrea y lo que están haciendo otros de sus compañeros que ya tienen impreso, eso es bueno que ustedes con las reglas que yo les acabo de dar a ustedes, generales y estructurales, vayan marcando sus pasos. Vayan marcando sus pasos para que vayan practicando. Esto es práctica. Ya vamos a llegar a la redacción de los documentos notariales en jurisdicción voluntaria y posteriormente nos vamos a ir también a ver una clase de impuestos. Pero vamos paso a paso porque sí los estoy ahorita forzando un poco, pero es para que ustedes aprendan. Lo que estamos utilizando son técnicas avanzadas. Yo espero que realmente podamos con ellos y no buscamos la forma. La intención es que ustedes aprendan. ¿Preguntas y dudas hasta este momento? Ninguna consulta en el cambio de nombre. Luego de la resolución o auto final y va un edicto final, ¿no? Exactamente, que era lo que les decía, es la única excepción. O sea, después de que el notario resuelve, el notario puede certificar con suplicar para rellenar. La única excepción es el cambio de nombre, donde antes de resolver, el notario tiene que todavía ver la publicación de un edicto. Es el único. Y antes de, obviamente, el cambio de nombre, la particularidad es que antes de la resolución todavía lleva o se contempla la publicación de edictos en el diario también, el diario oficial. Gracias, Nick. ¿Estamos ahí? Sí, Nick, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Licenciado, buenas noches. El trámite... ¿Otra pregunta? ¿Algunos? Sí, digan.
El trámite de error en el acta de inscripción es igual a la omisión en el acta de partida. Acta de partida. Formule bien su pregunta. Que el trámite del error en el acta de inscripción es similar al de omisión en el acta de partida. La rectificación de partida es diferente. Lo que la reposición de partida que quizás pueda tener, vamos a detener ya la grabación para que, por si hay problemas de conexión ahí. Ok. Lo que quizás podrá discutirse es la forma en que se da, pero de ahí la estructura es similar. La reposición de partida, la estructura es similar. Lo demás es por simple deducción. Por ejemplo, en la omisión, realmente lo que hay es, se omitió realizar una partida, está la ausencia de algo. Y en la reposición de partida existía la partida, pero o está destruida, ya no se ve elegible y requiere una reposición. Esa es la única diferencia. Por ese trámite es similar, porque al final lo que se tiene que hacer es una nueva partida. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ahí estamos. Todo claro, licenciado. Pregunten, jóvenes. Pregunten, porque cuando a mí me toque que preguntar, recuerden que en el examen yo ya no resuelvo dudas. Ok. Bueno, si ya estamos, entonces los voy dejando. Les deseo feliz noche a todos, que descansen. Nos vemos el siguiente día de clases. Les recomiendo que impriman el documento que les envié el otro día, por favor. Gracias, feliz noche, buen provecho. Buenas noches, licenciado. Feliz noche a todos, que descansen.